Buenos días, gracias amigos y amigas de la Fundación Juan Bosch por acompañarnos en este día que nos llena de regocijo porque ponemos a circular la segunda edición del libro Cuentos y Valores, una compilación hecha por el doctor Ángel Villarini de los textos del profesor que nos ayudan a desarrollar, a fomentar una conciencia moral y ética. Gracias por acompañarnos en esta mañana, por ubicarnos en su agenda y sean bienvenidos a la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña y a este espacio, nuestra Sala Juan Bosch de la Fundación del mismo nombre. Quiero saludar especialmente a los que componen esta mesa principal, el señor Conrado Peguero, quien es presidente de la Fundación Juan Bosch. El señor Diomedes Núñez Polanco, vicepresidente de esta fundación. Queremos agradecer, a la vez que saludamos a él y a sus colaboradores, como dicen por ahí, el dueño de la casa, al señor Rafael Peralta Romero, quien es director de esta Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. A la escritora y directora del Programa de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación de la República Dominicana, la señora Farah Halal. Así saludamos a los miembros de la Junta Directiva de la Fundación, al señor Geno Martínez, tesorero de esta Junta Directiva. Queremos saludar también a los funcionarios de esta biblioteca que nos acoge en su tercer nivel, al señor Jesús Paniagua, secretario general de la Comisión Dominicana para la UNESCO, y con él saludamos a sus colaboradores. También a todos los que nos acompañan, docentes, bibliotecarios, gestores culturales. A todos ustedes, buenos días. ¿Cómo no iniciar este encuentro sin aquellas palabras que nos reciben? En esta ocasión, el presidente de la Fundación Juan Bosch nos dedicará un saludo. Con ustedes, Conrado Peguero. Buenos días, amigos todos. La Fundación Juan Bosch es una organización sin fines de lucros fundada en el año 1998, inspirada en la vida y el legado del profesor Juan Bosch, cuentista, novelista, ensayista, historiador, narrador, educador y político dominicano con profundos sentimientos éticos y morales, líder moral y ético del pueblo dominicano. Algunos de los objetivos y misión de la Fundación Juan Bosch son, abrimos las comillas, preservar y divulgar como un servicio a la sociedad y como puente entre generaciones el patrimonio cultural, histórico, político y ético que constituyen la obra, acción y pensamiento de Juan Bosch, de Carmen Quiriello de Bosch y de toda aquella familia Bosch en general, aporte como legado de la colectividad. Difundir el legado del profesor Juan Bosch, tanto nacional como internacionalmente, promoviendo las investigaciones, el debate, las publicaciones, el intercambio de ideas, las iniciativas culturales, la producción de materiales y programas formativos, así como toda la acción orientada a resaltar el significado histórico y la vigencia de su pensamiento, ejemplo e ideario entendido como un patrimonio de la nación y de la humanidad. Difundir mediante la actividad editorial, educativa y académica la obra de Juan Bosch y otros autores y autoras del pasado y del presente, que permitan la profundización
y el mayor acceso posible al saber, con un enfoque de la cultura, la memoria histórica, la educación y el conocimiento como derechos fundamentales de carácter universal y orientados a la transformación progresiva de la sociedad. Cierro las comillas. Como parte del programa de actividades de la Fundación Juan Bosch en este año 2022, en lo que corresponde al capítulo de publicaciones, en lo que va de año ya se puso en circulación el texto Juan Bosch y la expedición de Cayo Confites, de la autoría del señor Eliades Acosta Matos, intelectual y escritor de nacionalidad cubana y miembro de nuestra fundación. En esta mañana tendremos la oportunidad del lanzamiento de la segunda edición de Cuentos y Valores, textos de Juan Bosch para fomentar el desarrollo de la conciencia moral y ética. Editor Ángel R. Villarini, Yusino, PhD, intelectual y escritor puertorriqueño del proyecto para el desarrollo de destrezas de pensamiento de la Universidad de Puerto Rico. En esta oportunidad deseamos mencionar de manera especial a Farah Halal, escritora dominicana comprometida con la promoción de la lectura para los niños y jóvenes. Actualmente es directora del programa de lecturas y escrituras del Ministerio de Educación MINER. Su presencia entre nosotros ha sido de suma importancia, pues ella ha diseñado un proyecto educativo el cual impactará a miles de estudiantes y profesores del sistema educativo nacional, con la utilización de una cantidad de 500 ejemplares de Cuentos y Valores que entregará nuestra Fundación Juan Bosch. Muchas gracias. Agradecemos al señor Conrado Peguero, presidente de la Fundación Juan Bosch, por estas palabras que nos sitúan en el motivo de nuestra reunión en esta mañana. Para secundarlo, recibamos en este podio al historiador y vicepresidente de la Fundación Juan Bosch, el señor Diomedes Núñez Polanco. Sí, soy pequeño, pero no tanto. Bien, un poquito más. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a la mesa principal, nuestro presidente, Conrado Peguero, Farah, señor director de la Biblioteca Nacional, don Rafael. Saludos a los asistentes a este acto, este pequeño pero significativo y importante acto aquí en esta mañana en la sala Juan Bosch de nuestra querida Biblioteca Nacional. Y ahí veo a doña Célida, caramba, la directora técnica. Saludos para usted. Y me dijeron que estaba por ahí también Jesús. Jesús andaba por ahí, no veo, no llegó, no sé, creo Jesús. Y allá atrás, como siempre, está nuestra queridísima Carmen Rosa. Muy bien. Saludos a todos. Don Sergio Villarini, que estaba anunciado, no pudo estar con nosotros. Pero estamos nosotros aquí, Farah y los demás, para poner en circulación esta nueva edición de Cuentos y Valores, textos de Juan Bosch para fomentar el desarrollo de la conciencia moral y ética. Un libro que fue un sueño de la Fundación, pero muy especialmente de una educadora dominicana, dominicana, sí, nació en Cuba,
pero dominicana por su amor a este país y por la obra que hizo para este país, doña María Teresa Quidiello Castillo, la hermana de doña Carmen, una profesora de la UAS. Allá Rafael debió conocerla en Humanidades, siempre andaba cargada andaba con unas bolsas, una cartera llena de exámenes y cosas, y una gran educadora, además la creadora de la carrera de orientación en la UAS. Una persona muy interesante, muy importante, como educadora y también como ser humano y como dominicana. Amaba mucho este país sin haber nacido aquí. Fue un sueño de ella este libro, y ella misma fue también quien eligió que Ángel Villarini, pedagogo, catedrático de Puerto Rico, que no pudo estar por razones con nosotros aquí esta mañana, pero venía a preparar el libro, lo editara y seleccionara los cuentos, y muy importante. Pero bueno, entonces, por el papel que tendrá este libro, o seguirá teniendo en la educación dominicana, en los niños, y sobre todo ahora, a partir de la labor que Fara tiene encomendada en el Ministerio de Educación, como funcionaria del Ministerio de Educación de este país, esto con los estudiantes, para ese trabajo tendrá una mayor dimensión, y de eso hablaremos un poquito más tarde, de esa parte de Fara. Quería destacar, sí, antes de entrar en lo del proyecto mismo, que se habla mucho de la educación como factor y como instrumento de desarrollo y de transformación de las naciones. Sin duda que así es, porque los países que han logrado los altos niveles de desarrollo económico, social y humano han sido aquellos precisamente que han desarrollado profundamente la educación, ¿no? Y comenzamos por un país así que tan cercano a nosotros, ¿no? Los Estados Unidos. La grandeza de ese país, a pesar de sus grandes luces y sus sombras, tiene que ver con la educación y con la formación. Todos los que crearon, todos sin excepción, los padres fundadores de ese país fueron intelectuales, pensadores. Incluso el militar de ellos, George Washington, fue también un teórico de la guerra. Es decir, por eso, cuando fue presidente de la República, 2 veces el pueblo quería que fuera una tercera vez. Dijo, no, ya basta, hasta ahí. Lo que quiere decir que también fue un gran mandatario, es decir, George Washington. Pero después Jefferson, filósofo, científico, Benjamin Franklin, fue el que creó el pararrayo, los lentes bifocales que usamos nosotros, eso los creó Benjamin Franklin, y fue después embajador en Francia. Bueno, esa gran revolución que fue el nacimiento y la independencia de los Estados Unidos, que fue una guerra de independencia, pero al mismo tiempo, dadas sus características culturales, políticas, novedosas hasta ese momento en la humanidad, se constituye eso en una revolución, hasta el punto de que influyó de manera determinante en la Revolución Francesa. Luego la Revolución Francesa fue más lejos porque tomó el tema de los derechos humanos y el hombre, etcétera, y vinieron otras revoluciones. Pero bueno, lo que quiero decir es esa trascendencia de la educación tiene que ver del desarrollo de los pueblos con la educación. Ha ocurrido, por ejemplo, con los países nórdicos, que también han desarrollado, que se puede decir, bueno, entonces por algo esos países los nórdicos, tienen el mayor desarrollo humano, ¿sí? Entre ellos, a veces Finlandia, a veces Dinamarca, bueno, pero todo tiene que ver con ese nivel de la educación. Incluso en Finlandia, por ejemplo, no todo el que quiere puede ser maestro. El profesor mejor pagado en Finlandia, creo que así debe ser, el que estuvo allá representando en una ocasión en un congreso mundial, el maestro mejor pagado es el maestro de educación básica, es el mejor pagado, y no todo el que quiere puede acceder a ese espacio. Lo que quiere decir que, bueno, y después países como Taiwán, Singapur y la misma China, que hace 40, 50 años eran países más pobres que nosotros, esos países hoy están en los primeros lugares del desarrollo humano y también
del nivel de per cápita, etcétera. Lo que quiere decir que la educación y la cultura, que van de la mano, y la cultura son distintas, son distintas. Mucha gente cree que es lo mismo. Son distintas, van de la mano como elemento, como factor de desarrollo. Ya decía, me impresionó mucho cuando dijiste eso en Bonao, Rafael. Rafael dijo, se habla mucho de que hay déficit de cucharas, y ese tiene cucharas atrasadas. Cuando alguien no actúa bien, tiene cucharas atrasadas. Dice, hay que hablar también en este país, decía Rafael, de lecturas atrasadas. Es el tema de la cultura, es el tema de la educación, es el gran. Yo creo que ese es el tema que estamos tratando hoy. Esa es con este libro, Cuentos y Valores, y con todo el proyecto de educación, y lo que significó en este país, que hay que retomar, hay que insistir en eso, Rafael, porque la Biblioteca Nacional firmó el Pacto por la Educación, que fue un pacto muy importante, trascendental, de mayor trascendencia, además un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, los 3 grandes pactos, educativo, eléctrico y fiscal. 2 se han hecho, pero el primero fue el educativo, y hay muchas cosas importantes ahí que nos incluyen las bibliotecas, incluyen todo este tema de la lectura, Fara. Yo creo que hay que retomar ese pacto, que hay demasiadas cosas positivas. Tenemos que convertir en práctica ese deseo que fue de la población del país, convertirlo ahora a través, digamos, de esa parte que te toca a ti, de lectura y de trabajo directo, para que pueda ser, digamos, una labor que tenga un impacto en la vida. De modo que, entonces, este libro de Bosch tiene que ver, obviamente, con la visión que tenía Juan Bosch de la educación, ¿no? Para él la educación era fundamental, incluso y la cultura. Yo un día comiendo en la sala, digo, don Juan, ¿usted no cree que en el programa de gobierno del año 90 figuraba la creación del Ministerio de Cultura? Digo, ¿usted cree que no es mucha burocracia? Dice, no, incluso Dios, ¿sabe cómo se ponía de Juan Bosch? Dio en la mesa, dijo, no, hay que crear el Ministerio de Cultura, y si tengo que ir a Japón, salir yo a buscar ese dinero, lo buscaré. Es decir, muy claro de lo que era la educación y la cultura. Y claro, eso había sido también parte de su vida. Juan Bosch, como gobernante, que pudo demostrar su visión en la práctica, tenía la visión clara de la educación básica, fundamentalmente, la educación media y la educación también universitaria. En ese sentido, mandó centenares en 7 meses de jóvenes de todo el país a estudiar a diversos países. Lo que había que trabajar en eso, es decir, hizo un gran esfuerzo, mandó a Europa, a Brasil, a México, a Puerto Rico, a muchísimos lugares. Incluso figuras de la vida económica y social del país que fueron importantes, que destacaron, como Freddy Veracoico y Nandi Rivas, estudiaron comunicación en Brasil. Después, empresarios como Félix García de Santiago y otros estudiaron en México ingeniería industrial. Otros estudiaron arquitectura, otros estudiaron negocios, es decir, había que formar este país a esos niveles. Pero no solo a nivel, digamos, de la educación básica universitaria, sino también la universización técnico-vocacional. Había que trabajar en eso. Y ahí, cuando salió del país, al ganar las elecciones el 20 de diciembre, 3 días después se fue a Europa a hacer los contactos del lugar para los proyectos que tenía como gobernante. Entonces, fue uno de esos acuerdos, aparte del que hizo con relación a las presas hidroeléctricas, etcétera, las overseas, pero también algo fundamental, las escuelas vocacionales. Ahí habló con los técnicos y las empresas que pudieran desarrollar en este país técnicos vocacionales, electricistas, plomeros, gente que fueran importantes, necesarios en el desarrollo industrial del país. Eso es muy importante. Y siendo presidente, incluso creo que el CIDES fue una institución que se creó aquí, también de formación democrática y eso. Y él, siendo presidente, daba clase, iba a dar clase a ese instituto. Y ya antes de venir al país, ya en el exilio, en Cayo Confites, cuando se preparaba la expedición de Cayo Confites, ahí también a los expedicionarios que venían a luchar con las armas contra Trujillo,
se le daba, porque había gente de varios países, había venezolanos, cubanos, puertorriqueños, hasta norteamericanos. De esos se daban cursos además de los ejercicios militares, cursos también de lo que era la historia dominicana. Quiere decir que, y luego aquí, cuando llegó al país, las charlas radiales de Juan Bosch fueron también escuelas, y eso era enseñarle al pueblo, educar al pueblo dominicano. Sí. Y esas charlas, mucha gente aún recuerda esas charlas radiales. De modo que el Bosch de los cuentos, que también son parte de esa pedagogía, de esa educación preparada, su charla también y su vida fue la de educador. La parte política, creó Vanguardia del Pueblo como un órgano periódico formativo, orientador. Entonces, toda esa visión de educador la vinculamos con lo que sería la visión ya en lo que tiene que ver con el fomento del desarrollo de la conciencia moral y ética, que es el compromiso que a partir de la lectura tiene y se transfiere a la acción de la persona, no solamente que lea como una manera de disfrutar la literatura, sino que esa lectura debe tener un impacto y una acción. Ya desde niño Bosch tenía esa conciencia, fue creándola. Incluso estando de vacaciones en los campos de su abuelo, en Río Verde, llegaba ya un niño adolescente y hablaba mucho con los trabajadores, con los echadillas, con los peones, y comenzaba a hablar con ellos. Y ustedes díganme cómo trata abuelo, era su abuelo Juan Gaviño, la persona que más había influido en él y que quería mucho a su abuelo Juan Gaviño. Entonces yo decía, no, bueno, él nos paga tanto y a veces no pasamos aquí los fines. Bueno, le contaban a Bosch sus calamidades, sus luchas con el abuelo. Y le decían, pues no. Y usted que exigirle al abuelo esto, lo otro y esto. Incluso el abuelo decía, yo viene aquí de vacaciones y me deja insurreccionado a los peones. Sí. Bosch ahí, y por eso es una escritora que escribió sobre la familia Bosch Gaviño, dice, lo califica de un abogado laboralista ya en adolescencia, porque orientaba ahí entra la conciencia moral. No solamente él veía el problema, sino que también actuaba. Tenía la posibilidad de actuar referente a la acción que debe generar el conocimiento de los problemas. Por eso él en sus cuentos, todos estos cuentos, denuncia el drama del país, la situación en que vivían los niños, los campesinos, la explotación, todo eso. Y se dio cuenta un día que no bastaba con la denuncia que hacía a través de sus cuentos y de sus escritos y de algunos ensayos, sino que había que dar un paso al frente. Ese paso al frente en alguna medida era la acción, la acción, digamos, de tipo moral. Por eso dijo, no, es a través de la política. Y decidió un día irse a Puerto Rico, decidió el camino del exilio, que iba a tener tantas cosas positivas como la creación de un instrumento en el exilio para luchar contra Trujillo, participar en Cayo Confite y luchar por una transformación de la República Dominicana. Eso como parte de esa conciencia de tipo moral y ética. Bueno, entonces, pienso, Far, para que este libro tendrá un gran impacto en la vida de los estudiantes en este país, porque por primera vez quizás se hace a partir de un programa. A veces se hizo antes llevándolo a las escuelas, pero no en base a un programa, digamos, científico, como el que tú estás llevando, junto con distritos escolares determinados, y eso tendrá una evaluación finalmente, etcétera, etcétera. Lo único que yo de menos en estos cuentos es que hay unos 14 cuentos, yo mismo me autocritico porque debí en algún momento seleccionarlo, había que incluir ahí Camino Real.
que es un cuento, quizás no es el mejor cuento de Juan Bosch, no es de los mejores, no es de los mejores, no, pero sí es de los cuentos que en este caso tendrían jugarían un gran papel, porque es un cuento que retrata en detalle la vida y en su naturaleza, la vida de los campesinos dominicanos, del pueblo dominicano de Rafael. En ese cuento están todos esos matices, incluso hay aspectos en que él defiende y critica de manera muy frontal, incluso hace hasta algunos señalamientos al hombre de la ciudad también. Es un gran cuento, incluso es un cuento que el valor del optimismo, por ejemplo, cuando Bosch plantea dice que, cosa como esta, ¿no? En ese cuento, habrá tantos caminos reales como pies que los busquen. Es decir, que si lo que quiere decir, lo que usted decida en la vida, el ser humano, con su conciencia, tú podrás lograrlo. ¿Sí? Habrá tantos caminos reales como pies que los busquen. Y también señala ahí, dice, el camino real está a nuestra espera, esperando, ¿no? Es decir, la acción. Bueno, que es un cuento muy importante, quizá en una edición yo propongo que lo incluyamos, si Rafael está de acuerdo. Y también, sí, que es un cuento muy cinematográfico. Pero bueno, si nos llevamos de eso. Pero muy bien, creo que se trata de un gran libro, un libro muy importante por el impacto que va a tener en la escuela dominicana, en la educación dominicana, y sobre todo en ese tema de la conciencia. Porque decimos que se invierte mucho en educación y efectivamente un 4%, pero uno se pregunta, ¿y qué pasa con ese 4%? Que no lo vemos, no lo vemos. Entonces, no, lo que pasa es eso, es que hay que tener sistemas, programas científicos que respondan a todo un plan de desarrollo en el tema educativo. Si no es así, no tendremos ninguna salida. Y bueno, muchos aspectos más. Y quiero terminar con una frase, con unas palabras de don Juan, en su libro El oro y la paz, en su novela El oro y la paz, sobre el tema de la educación. Cuando él dice Juan Bosch que en El oro y la paz, digo yo aquí, la obra de acento filosófico, digo yo, y matizada con un universo de conflictos. Dice, el oro y la paz oculta su mensaje, no oculta su mensaje y su aliento ostosiano. Para Forbes es un personaje importante de la novela, para Forbes, el hombre lleva su destino consigo, dice Bosch, ¿no? Y por tanto hay que educar a cada hombre para que proceda correctamente. Para él, la sociedad debe despojar al ser humano de la ambición de poder y de oro, pero debe hacerlo mediante la educación. Y en otra parte, Bosch dice, el destino de cada hombre está en la educación que se le haya dado. Para que su conducta sea buena, el hombre tiene que ser mejor educado. Muchas gracias. Gracias, señor Diomedes, por esta visión educadora del profesor y por la valoración que nos comparte de estos textos que hoy ponemos a circular. Así como pudieron ver en sus invitaciones, esto es un esfuerzo conjunto de la Fundación Juan Bosch, el Ministerio de Educación de la República Dominicana y el programa Dominicana Lee del mismo ministerio. Y a partir de estos textos de Bosch, compilados por Villarini, realizaremos un programa reflexivo y cultural, si se pudiera decir, titulado con el mismo nombre, Cuentos y Valores. Por eso, la directora de este programa de lectura y escritura del MINER nos hablará en esta intervención qué busca, cuál es la intención de este programa que se empezará en lo adelante en algunas regionales y por qué estas regionales fueron las seleccionadas para dicho proyecto. Con nosotros, Farah Halal.
Bueno, primero quiero confirmar si se escucha bien. Sí, bien. Bueno, yo estoy muy emocionada, emocionadísima. Compañero, yo no me acuerdo su nombre, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en SM, usted se me acercó con un programa de juegos infantiles en la escuela. ¿Es o no es? Es. Así que yo pido un aplauso para usted, porque este compañero, de cuyo nombre yo sí quisiera acordarme, Tomás, claro que sí, Tomás, gracias por estar. A mí me impactó mucho ese programa de Tomás, que no se pudo llevar a cabo, porque cuando las personas entienden, a ver, ahí. Lo vamos a hacer. Qué bueno, yo me alegro muchísimo. En aquella época, estamos hablando de 2005, 2006, 2007, por ahí. Muchos de nosotros teníamos iniciativas y la gente le coge miedo a los programas, porque la gente está acostumbrada, las organizaciones están acostumbradas a hacer acciones sueltas. Y las acciones sueltas están muy bien. Farabada, trecharla, y si te he visto, no me acuerdo. Los programas implican un matrimonio, un contrato, un acompañamiento. Y entonces, en ese sentido, estamos tratando desde nuestra nueva posición en el Ministerio de Educación de formalizar esos lazos en los entornos educativos, de acompañamiento. Usted puede donar 500 libros y esos 500 libros pueden estar en las escuelas, pero usted no tiene constancia de que esos libros se van a trabajar en el aula. Usted nada más lo dona y rece, pero ya usted no controla eso. Con los programas, nosotros controlamos qué uso se le da al material y si es efectivo. Por ejemplo, nosotros podemos medir el clima escolar pre y podemos medir el clima escolar post. Y entonces uno dice, bueno, pues a lo mejor estos muchachos que hemos medido, que hemos elegido por lo regular a lo más carpetoso, para uno poder tratar de trabajar esos jóvenes que están dando carpeta en las escuelas, y entonces uno al final dice, pues mira, a ellos le mejoró la nota, o a ellos le mejoró el comportamiento, o sus madres dicen que tienen menos problemas, o hay menos incidencia de violencia en la escuela, y entonces tú puedes decir en la organización, pues bueno, esta inversión ha tenido un sentido, porque tenemos que trabajar bien, pero trabajar con un sentido, y con una constancia de que ese sentido se logró o en qué medida se logró. Cuando yo estuve ahí sentada, miraba esta frase de don Juan, de que si no llego a ver por mí mismo la liberación de este pueblo, la veré a través de mis ideas. Y esa frase a mí siempre me ha llamado la atención, primero porque él estaba consciente de lo poco probable que era de que su trabajo él lo pudiera ver. Él hizo unos esfuerzos, hizo unos proyectos también, como nosotros lo estamos haciendo hoy, de decir, déjame educar a este grupo. En algunos funcionó y en otros no funcionó. Hago esa breve incisión porque en la frase habla de la liberación, y la liberación no es más que la educación. Yo no voy a hablar en esta edición de cosas que se han mencionado, por ejemplo, de la calidad de Juan Bosch. Después que Gabriel García Márquez dijo que Juan Bosch era un maestro del cuento, Fara tiene poco que decir, ¿verdad? Porque ya si él lo dijo, que lo diga yo, pues no tiene mucho sentido. Pero sí quiero destacar, primero que estábamos ahí debatiendo, como siempre, cuando se saca una antología, uno siempre empieza a decir, pero tal cuento no está, pero tal autor no lo pusieron. Y entonces yo me quedé pensando, digo, pero ¿por qué estos cuentos sí y otros que tienen un montón de valores no? Porque tú te haces la pregunta. Lo que yo le vi a estos cuentos seleccionados es que para un grupo juvenil permite ver claramente unos momentos de decisión donde ese sentido ético se pone a funcionar. Porque recordemos que esto va orientado a un grupo muy joven. Por ejemplo, ¿cuál era el cuento, Rafael, que decíamos que nos faltó? El de todo un hombre. Entonces,
que es un cuento que yo me dije, pero a lo mejor es porque es muy violento, pero entonces el compañero que sabe más que yo dice, no, pues no lo es tanto. Y entonces ahí teníamos nuestro debate soterrado y queríamos ya acabar con el libro y hacer otro, como siempre nos suele pasar. Sin embargo, quedándonos con los 14 cuentos elegidos, vemos que han hecho un énfasis no solamente en valores, sino en antivalores. Porque sí que sabemos que esos cuentos que se pedagogizan, cuando tú los llevas al aula, que son muy de escuelita, aburren. Los cuentos que son más desafiantes son aquellos que a veces te plantean un antivalor. Y entonces tú, el que lee, tiene que buscar una postura. Entonces a mí me parece, como animadora en la lectura, que la selección de estos cuentos pone en un momento de tensión en la lectura, donde puede sí ser propicio que el estudiante y la estudiante diga qué yo tengo que hacer en este momento. Entonces ahí yo me pregunto, ¿qué es educar? Es decir, si la liberación está en la educación, ¿dónde es ese ámbito en el que estamos siendo educados? Porque nosotros entendemos la educación y pensamos en la estructura física de una escuela, pensamos en unos formadores que a lo mejor les falta muchísimo de formación o no. Pero también nosotros sí sabemos que ese ámbito de formación está más allá de lo que es la estructura física de un centro educativo. Está en la familia, cuando la madre miente, cuando el padre miente. Por ejemplo, ¿qué me llevó a mí a decir esto hace falta un programa de cuentos y de valores? Bueno, yo llevo un par de años trabajando con los centros de atención integral a adolescentes privados de libertad porque están en conflicto con la ley penal y ellos escribieron sus historias de vida. En estas historias de vida que se va a editar prontamente, vamos a ver cómo podemos materializar eso. Estos jóvenes cuentan de alguna manera esas escenas, esos momentos en lo que determinó que ellos cayeran donde están hoy. Entonces a mí me parece que hay una similitud entre las historias de vida de ellos, de ese momento donde ese sentido ético, ese sentido moral dice, yo robo o no robo. En eso se basaba ese programa. Entonces a mí me parece que es bien importante que nuestros estudiantes, sobre todo, bueno, como no podíamos darle libro para todos los niveles, ni hacerlo, estamos haciendo un plan piloto con 5 regionales educativas. Milcíades, por favor, ponte de pie, porque nuestro compañero Milcíades es nuestro responsable de este programa, nuestro coordinador, también nuestra compañera Orly, que está hoy haciéndonos de fotógrafa, aunque ella tiene otros programas a los que le va a dar atención. Pero sí que Milcíades, que es abogado, que está vinculado a la Procuraduría, estuvo vinculado en su historia profesional con la Procuraduría también, es una persona que entiendo que tiene una preparación muy oportuna para coordinar este tipo de programa porque es muy ambicioso. Entonces, las regionales educativas que hemos consensuado con la Fundación son Barahona, San Francisco de Macorís, Bauruco, San Juan y San Cristóbal, ¿verdad que sí? Bueno, pues de estas se van a elegir de cada una 100 escuelas, están en el proceso de selección, pero no son 100 escuelas al azar. Cada regional educativa está identificando cuáles son las escuelas que tienen un índice de violencia en ese rango de edad más alto, con el objetivo de que a la vez que nosotros estamos trabajando promoción de lectura, ¿verdad?, y de escritura literaria, porque es literaria, pues además estamos fomentando una cultura de paz y tratando de transformar ese clima escolar. Nosotros tuvimos una reunión con el Instituto de Investigación en Calidad Docente, IDEICE, hace poco, y le planteábamos la necesidad de acompañamiento para medir el pre y el post, porque sí que teníamos unas nociones para hacerlo, pero hemos pensado que esto puede ser un plan piloto y que con un acompañamiento más allá podría arrojarnos unos datos válidos, ¿verdad?, por una institución que sea ajena a FARA, porque de nada está que yo, ¿verdad?, diga que conseguí yo misma o Milcíades me lo diga él, a que una institución externa a nosotros pueda hacer esa medición. Entonces yo pienso que esto es un programa que nos llena de esperanza.
Nosotros, ustedes saben que yo estoy un poco dividida entre República Dominicana y España. Aquí aprovecho, mi esposo está aquí presente en primera fila, José Antonio. Gracias por acompañarme y apoyarme. Estos trabajos, sí, historiador especialista en historia del Caribe, en esclavitud. Es una persona sumamente, a él no le gusta eso, pero yo tengo que decirlo porque antes de Fara estar en el MINER, el patrocinador de los Caipanes, que me tenía trabajando, y él me decía, pero ven acá, no te pagan y tenemos que comprar comida porque tú estás dando un taller. ¿Y esto de qué va? Y entonces me apoyaba mucho con todo esto, porque él sabía la relevancia que tenía. ¿Por qué trabajar con los menores que están privados de libertad? Porque a estos en algún momento se les vulneró un derecho. Ellos no son delincuentes espontáneos. Las escuelas no están como están espontáneamente. Hay un problema que nosotros no podemos entenderlo como algo que no tiene relación. Tenemos una situación social determinada, tenemos unas madres que están ausentes. De hecho, en un levantamiento que hicimos, vimos que los maestros, los directores están más preocupados que por el bullying, que por la violencia escolar, por la ausencia de madres y padres en la vida de los estudiantes, porque están trabajando fuera de los campos, de sus comunidades, y ellos dicen, son huérfanos de padres vivos. Entonces, cuando yo veo que en estadística, en diferentes regionales educativas, me sale lo mismo, tú dices, pues algo hay de verdad, porque todas no pueden estar, gente que no está trabajando conjunta, que no tiene un discurso armado, que yo las estoy trabajando aparte y me están diciendo lo mismo, algo hay. Por eso, este programa también busca que se abran círculos de lectura con los APMAE, con las asociaciones de madres y padres de la escuela. Aunque sí que queremos darle a este programa todos los pilares que da lo científico, sí que es cierto que sigue siendo algo intuitivo. Primero porque estamos haciendo esto de forma virtual, porque nos dimos cuenta que podíamos llegar a más espacios simultáneamente y que también en algunos programas que habíamos aplicado en lo que va de enero para acá, estas comunidades se convirtieron en mesas de trabajo. Esa no era nuestra intención original. Estábamos aplicando programas, pero nos dimos cuenta que en un momento determinado las escuelas reunidas en nuestros talleres nos sacaban del juego y convertían esos espacios virtuales en mesas de trabajo colaborativos, con lo cual se supone que esperamos también de una manera intuitiva que esto dé pie a la solución de algunos problemas sociales que ellos mismos y ellas mismas vayan identificando. Lo que esto va a salir yo no se los puedo prometer porque son programas vivos. Lo que sí sabemos es que cuando usted dona y da la espalda, usted no está haciendo gran cosa. Pero cuando usted sabe que esos 500 libros van a tener un fin y un proceso y una evidencia de un proceso, sí que tenemos más esperanza, porque entendemos que nos estamos comprometiendo a otros niveles y en otros espacios. Entendemos que los dinamizadores van a ser los mismos adolescentes. Estos adolescentes lo que vemos es que les gusta mucho escribir cuando se les da unos talleres donde ellos puedan reflexionar, escribir sobre sus vidas, identificar sus propios problemas, pensar por cuenta propia. Entonces, pues tenemos una tarea por delante que me da mi sustico, la verdad, porque es muy atrevida. Yo empecé pensando que lo iba a hacer sola, después fui buscando refuerzos, ya somos 3, aparte de nuestro compañero de aquí de la Fundación de Jordi, porque está Milcíades, está Orly, estoy yo, pero sí que es cierto que espero que a final del año escolar que viene podamos volver a reunir aquí, a reunirnos, y entonces comentar cuál fue el resultado, sin agrandar cifras, simplemente saber qué pasó. Entonces, este programa también, creo que lo último que me gustaría aclarar es que va a constar de 20 sesiones de acompañamiento. Va a ser una por mes, porque va a ser una por cuento, ¿verdad? Y va a tener también
6 sesiones adicionales, una de cierre para planificar lo que los docentes van a estar haciendo, es decir, nosotros transferimos a esos docentes y en esa misma semana esos docentes transfieren ese taller con nuestro plan de clase a sus estudiantes, con lo cual vamos a ir haciéndolo de una manera simultánea y de acompañamiento. Pero va a contar también con entrevistas a personas de la vida pública, donde nuestros estudiantes van a poder ver cómo se analizan ciertas situaciones de nuestra realidad en la actualidad. Porque si bien es cierto que estos libros dan pie a un análisis, hay una línea como de una época, digamos un poco costumbrista, por llamarlo de alguna manera, que quizás no son la actual de estos jóvenes, pero como yo hago eso y lo atraigo a mi día a día y digo, mira, a ti con 9 años te ponen de camellito a repartir droga, ¿qué tal eso? ¿Cómo tú llevas eso? Es decir, ¿por qué? Porque son unas situaciones ahora que ellos están viviendo, nosotros lo podemos ver, que José y yo lo hemos comentado con el famoso tema de las bandas latinas, que cuando se investiga, es que ya no te están captando gente de 17 años, te la están captando de 8 y de 9. Y cuando tú buscas 8 o 9, tú te vas al barrio y es un 3er grado de primaria. Nosotros estamos trabajando también con esos grados, con otros programas, porque estos cuentos no se los voy a llevar a un niño de 3er grado de primaria. Pero sí que es cierto que el momento en que esa persona da un paso o da otro, es cada vez más de menor edad. Con lo cual, esto es un complemento, pero no es lo único. Tenemos otros programas que estamos llevando a cabo, con lo que nosotros esperamos también que dentro de unos años, cuando lleguen ya a Cuentos y Valores, ya estos estudiantes tengan algún tipo de programa previo que también los ayude a tomar decisiones. Aprender a tomar decisiones, yo creo que esa es una de las cosas que deberían enseñarnos en la escuela, como que a leer y a tomar decisiones. A las mujeres, compañeras, las mujeres no deberían enseñar a tomar decisiones desde chiquitica. Usted lo sabe que sí. Ella me mira así y me dice sí. Pues sí, a las personas tenemos que aprender a tomar decisiones y yo creo que no nos enseñan a ir ahí a dar bandazo. Pero yo creo que les voy a decir que a mí me dio mucha vergüenza con los estudiantes que tuvimos en esta, que está Orly trabajando con las menores privadas de libertad, ahora en un programa, en un campamento de cine y reflexión, pero también con los compañeros que terminaron el ciclo del programa Cuenta Cuánto, que son adolescentes privados de libertad, que escribieron sus historias, porque cuando ellos tomaron el curso, quien estaba de procurador era Jean Alain. Entonces, claro, estábamos haciendo un programa para ver el valor, para ver esto. Jean Alain se paseaba y ellos decían, el procurador vino y nos dio una charla y nos dijo tal cosa, y ahora tuve el procurador, la listica que tiene, del expediente que tiene. Entonces tú dices, pero ¿y qué yo le enseñé? ¿Que para qué fue que tuvimos ese tiempo trabajando? Así como quiera, la sociedad te está enseñando que todo el mundo coge, que de algo hay que vivir, que el que no coge se muere de hambre. Entonces, en realidad, el ámbito de lo que es la educación escapa de lo que es la estructura, de lo que es la escuela. Yo creo que todos tenemos una cuota en nuestras comunidades, en nuestras familias, de intentar también ser un ejemplo para todo lo que es el estudiantado dominicano. Así que muchísimas gracias, deseenos suerte y muy agradecida por la Fundación de que haya confiado en nosotros. Nosotros los muchachos y yo estamos súper entusiasmados, súper comprometidos y esperamos de verdad que dentro de un año nos podamos sentar aquí de nuevo y poderle dar buenas noticias. Muchísimas gracias. Agradecemos a Farah Halal, quien es directora del programa de lectura y escritura del MINERD, y con ella saludamos a su compañero de vida, José Antonio Piqueras, quien es historiador español. Y claro, damos las públicas excusas del investigador Matías Bosch, quien también fue parte de este proyecto que impulsó esta idea que hoy, como Farah ya nos explicaba, vemos que sale del libro, como decía Lorca sobre el teatro, sale del libro para hacerse humano, para hacerse vida, no solo en los niños, jóvenes y adolescentes de estos distritos, de estas regionales que ya Farah comentaba,
sino que en lo adelante, quién sabe, porque las palabras esperanzadoras de Fara nos dejaron en vilo. Quién sabe si también lleguen a nuestros centros educativos. Lo importante es que Bosch vive en su pluma, vive en su legado y por tanto vive en nosotros que de alguna manera hemos tenido ese contacto. Y para que sigamos en ese mismo contacto es bueno aclarar que esta sala Juan Bosch, ubicada en el tercer nivel de esta Biblioteca Nacional, abre sus puertas para todos ustedes. Visítennos sin miedo, que no cobramos ni la entrada ni la salida. Aquí tenemos el archivo personal del profesor, su biblioteca. Pueden también consultar estos documentos, esta correspondencia, iniciar sus investigaciones. Mientras tanto, tenemos esta exposición por el 60 aniversario del retorno del profesor Juan Bosch a la patria. En fin, una oferta bien amplia para que ustedes y nosotros seamos familia. Familia que nos une, el ideal del profesor Juan Bosch y claro, la intención firme de hacer una cultura de paz. Así que si hay alguna pregunta en este momento para alguno de los miembros de esta mesa sobre el programa, sobre este libro de cuentos que reúne 14 textos del profesor y acompañados están por un comentario de algún educador nacional o internacional y por una guía didáctica que facilita la comprensión del texto. Si hay alguna pregunta en el quórum, pueden hacerla en este momento. Por favor, de pie, los miembros de aquí de la mesa tienen un micrófono. Si gustas, ven hacia adelante para hacer tu pregunta, o si no, a viva voz. Tengo un poquito de miedo escénico, pero de verdad que me han hecho nacer de nuevo, porque en este tema, ¿verdad? Ya tenemos alrededor de 10 años, ¿no? Haciendo intentos, y que se haya hecho esta mención de verdad, porque no es frecuente, sí. Hemos hecho actividades y la gente conoce en los barrios, en las escuelas, en los colegios, pero bueno, gracias Fara por esa mención y nos sentimos identificados, ¿no? Más comprometidos. La pregunta, o más bien la inquietud, en esto de poner a trabajar los cuentos en esas escuelas, siempre me ha llamado la atención, porque al ministro anterior le decía, los estudiantes ahora en las escuelas le entran por aquí y le sale por acá, por el déficit de atención que mencionaba Diomedes Núñez. No, déficit de atención, ¿no? Mencionaba sobre el déficit de atención que tenemos y que tienen los estudiantes. Entonces ahí, podría hacer un aporte, y que se lo decía al ministro anterior, decía, pero en esto del déficit de atención, los maestros debieran, al entrar, poner a jugar un poquito los niños en el jueguito que trata sobre Mariscal pasando lista. ¿Recuerdan? Mariscal pasando lista. Entonces, de momento, quizás, como hay un déficit de atención, y es una realidad, ¿no?, en las escuelas y en los colegios, es ver cómo se hace una dinámica sociocultural con este jueguito, antes de iniciar cualquier cuento, porque los niños de momento tendrán la oportunidad de leer, no sé, con su madre, para prestar atención a lo que es el desarrollo de este programa. Puede empezar por ahí, quizás le puedan prestar un poquito más de atención con esta dinámica, que si Mariscal pasando lista, entonces el que no esté atento va a perder. Entonces es como recuperar, ¿no?, esa parte que puede ser importante para el aprovechamiento del desarrollo de este proyecto. Muchas gracias, Tomás, porque das pie con esta intervención a que especifique algo del programa que, como traté de hablar a grandes rasgos, no me detuve en términos de metodología. Nosotros trabajamos con la metodología que aprendimos en el National Writing Project,
de los Estados Unidos. Entonces se nos enseñó técnicas para motivar la escritura personal. Entonces lo que hacemos es que empezamos con una escritura personal, en este caso va a ser de algún momento del individuo. Cuando tú a una persona la pones a trabajar con eso, se centra, respira, toda su atención se pone en el tema, porque ya no yo no le estoy poniendo a que me escriba de los valores de Juan Bosch, sino de tu vida, algo de tu vida. Eso está científicamente ya estudiado, y cómo el clima incluso nos está dando resultados, porque esa misma metodología la tenemos con todos los talleres, con adultos, con niños, con adultos mayores, con jóvenes en las universidades, y funciona. Es que se serenan y le ponen atención. Entonces la metodología tiene diferentes momentos, no quiere decir que tu idea no sea buenísima, que me parece que es buenísima, y luego podríamos ver también si la podemos integrar. Pero lo que sí que te quiero decir es que esto lleva un protocolo de trabajo que ya está puesto a prueba y que da muchos resultados, porque la mejor reflexión es la reflexión que tú haces cuando escribes. Y con esa hay un nivel de compromiso. También se han hecho estudios de la diferencia que hay en el nivel de compromiso que una persona siente cuando escribe algo y cuando lo piensa. Parece que hay algo que está relacionado con la materialización, porque el pensamiento todavía es una abstracción. Entonces, a la gente ver eso puesto en hoja y que se lo lleva y que lo recuerda y que la zona del cerebro para escribir es diferente y que los recursos que usa y lo guarda y lo atesora y luego en su cuaderno ellos van viendo y se van haciendo ejercicios de ejercicios anteriores, es que se llega a unos niveles de reflexión tan profunda que lo que hemos visto es que en los talleres con los muchachos de los Caipal, que eran de 1.5 horas, a veces yo tenía 3 horas y yo tenía que cortarle porque ya yo no podía seguir. Y yo le decía, señores, yo tengo oficio, yo tengo que cocinar, el muchachito chiquito mío viene de la escuela a comer y no tengo comida. José no me dejas mentir, que está ahí. Y a veces José mismo me decía, Fara, pero no hace 1.5 horas que tú debiste salir. Es decir, yo alucinaba porque yo decía, pero ¿y cómo va a ser que tú me vas a decir que con esto, entre comillas, tiguerazo, que son los que dan marcapeta, los que se dan los machetazos allá adentro, los que son los que venden drogas, los que son los que asaltan, los que son, que tú dices, esos tenían más interés que los bibliotecarios, tienen interés los bibliotecarios. Lo que te quiero decir es que es sorprendente cómo cuando tú haces algo con una metodología que ya está aprobada, tú puedes saber con qué tú te vas a enfrentar. Y en lo que te digo, unos niveles de concentración extraordinario. Muchas gracias por el comentario, la pregunta y Fara por tu intervención. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna inquietud de este programa? Pues si no es así, les recuerdo que pueden visitarnos en horario de oficina de 9 a 4 todos los días y que por favor nos sigan en las redes sociales, por donde a partir de septiembre publicaremos audiovisuales con recensiones, con comentarios acerca de este libro que hoy ponemos a circular. Algunos gestores culturales, teatristas, escritores nos acompañarán a lo largo de estos meses, de septiembre hasta febrero, comentando este cuento, para que nadie se quede sin esa pizquita de curiosidad por conocer este libro que precisamente como agradecimiento por su asistencia podrán adquirirlo totalmente gratis. Se llevarán a su casita el libro para que empiecen a leerlo hoy, no para que lo guarden en el archivero o en el librero como fondo de pantalla, no. Así que agradecemos a todos los que han asistido en esta mañana, en especial al señor Conrado Peguero, quien es presidente de la Fundación Juan Bosch, Diomedes Núñez Polanco, vicepresidente de la misma, al señor Rafael Peralta Romero, director de esta Biblioteca Nacional que nos acoge. Seguimos dando las gracias. Fara, adelante. Sí, como esto es en vivo, compañero, a mí se me olvidó una cosa allí. Resulta y viene a ser que yo llegué temprano. Y resulta y viene a ser que nos bebimos un cafecito con nuestro director de la biblioteca. Y hablando del tema de cuentos y valores y del programa,
él se motivó a apoyar que toda la red de bibliotecas públicas se integrara al programa para que cojan la formación los bibliotecarios de la Biblioteca Nacional y con eso llegue también a otras comunidades. Así que yo para él pido un fuerte aplauso porque es un autor de literatura infantil y un promotor de la lectura que no es cosa de hoy porque está aquí en la biblioteca, sino que tiene toda la vida haciendo este trabajo. Pues siendo así, el agradecimiento es triple para el señor Rafael Peralta Romero, director de esta biblioteca. Así agradecemos a Farah Halal, quien es directora del programa de lectura y escritura del MINER. También abrazamos a su compañero José Antonio, a Geno Martínez, quien es tesorero de la Junta Directiva de la Fundación Juan Bosch, a todos ustedes, miembros de la UNESCO, gestores culturales, docentes, que se han dado cita en este espacio. A todos, que viva Bosch y buen día y sobre todo, buen provecho. Al final vamos a tener en el primer nivel un brindis para todos ustedes y vamos a compartir no solo la escritura y el legado de Bosch, sino también el alimento para nuestro cuerpo. Buen día y muchas gracias por su asistencia.